Todo el día. 24 horas en el mundo. Toda la noche. Rosario Clásica escucha. Radio Rosario Clásica. Hoy es el día. Muy bien, 17 y 19 minutos de este marzo que vuela, digamos, velozmente. Ya la semana que viene arranca el Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar. Siempre los marzos, para aquellos que pertenecemos a esta generación, es un mes que significa mucho, ¿no? Dado que, bueno, y más ahora que se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, que fue precisamente un 24 de marzo. Así que te agradecemos mucho. Al final no te di un beso, pero te lo voy a dar a la salida, porque estamos trabajando en 1000 cosas a la vez. Han organizado entonces, contame un poco, este congreso sobre historia de la dictadura militar, ¿eh? Bueno, lo decís bien, a 50 años del golpe, las fechas redondas tienen esa característica, ¿no? Los 40, los 50, los 60, momentos en donde, que son propicios, digamos, claro que sí, para la reflexión, para revisar interpretaciones, para poner en debate. Bueno, en este caso la producción muy nutrida que hay en nuestro país respecto de la última dictadura militar, que se ha convertido en un tema importante, digamos, en la agenda historiográfica. Este es un congreso que organizamos en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. La sede es en calle Entre Ríos al 700, como, bueno, entiendo que es un edificio que, sí, que bueno, se conoce, siempre es parte es bueno del decirlo, paisaje, ¿no? Claro. Del paisaje del centro de la ciudad, Sí. Organizado por instituciones que están vinculadas con la Facultad de Humanidades, fundamentalmente la Escuela de Historia. Es un congreso de historia de la última dictadura militar, aunque no solo somos los historiadores quienes nos ocupamos de esos temas, ¿no? Yo soy historiadora y la mayor parte de quienes estamos participando en ese congreso somos historiadores, pero gente que viene desde distintas disciplinas del campo de las ciencias sociales, gente que viene del campo del arte, etcétera. Y el congreso tiene una virtud interesante, que es justamente nuclear a las y los especialistas en este tema, que vienen todos a Rosario. Es una especie de milagro en este contexto que es tan difícil que la gente se mueva de sus ciudades, de sus ámbitos de trabajo. Es muy difícil, incluso hasta económicamente, ¿no? Las logísticas familiares y demás. Y hemos conseguido eso, que todos aquellos que forman parte, que son referentes en los estudios sobre estas temáticas, vengan a Rosario. Así que la semana que viene va a ser una semana movida, no solamente por que estamos casi en vísperas del 24 de marzo, de la marcha y todo aquello que tiene que ver con la conmemoración, ¿no?, del aniversario del golpe de Estado, sino también con generar un espacio de intercambio y de debate académico. Claro que sí. Exactamente. Porque lo que pasa es que a mí me ocurre con los chicos que trabajamos juntos, que a veces hay cosas que se desconocen. Entonces sí, es muy bueno este tipo de eventos y de lugares de debate, de polémica, de comunicación sobre lo que realmente pasó, lo que sentía la gente, ¿no? Uh-huh. Porque o determinados partidos políticos. Yo tengo el recuerdo del Partido Comunista que decía que Videla era un general democrático. Era un general que nos iba a asegurar la democracia. Sí, es un acontecimiento. Ya han pasado 50 años desde el inicio y parece casi parte de la prehistoria, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar sobre estos temas hace muchos años atrás. ¿Te pasa eso? Todo el tiempo. A mí no. A mí no me pasa particularmente porque es mi objeto de estudio. No, a mí pero no me cuando pasa, yo empecé a trabajar estos temas vigente. Era como un tema que estaba muy cercano en el tiempo. Nosotros hablábamos de historia del presente, de historia reciente. Todavía le decimos historia reciente, ¿no? Claro. Y no es tan reciente, pues 50 años es más de una generación. Pero sí, pero en la historia de la humanidad, en la historia dudas. de un país, no es tanto 50 años. No es tanto, y es uno de esos acontecimientos que tiene muchos vínculos con el presente. Claro. Son esos procesos históricos que se comunican con el presente,
que establecen continuidades o huellas en las que, bueno, el presente argentino todavía sigue transitando, ¿no? Totalmente. Pero para los jóvenes sí, es verdad que Claro. parece un tema muy lejano en el tiempo. Sí. Entonces que hay como que renovar una y otra vez. Bueno, la historia está también un poco para eso, ¿no? Para Claro. volver sobre los acontecimientos del pasado y bueno, traerlos al presente. Claro, ahí lo tenemos bien, Facundo, muchísimas gracias. Entonces, el Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar a 50 años del golpe de Estado del 76, del 18 al 20 de marzo en Rosario, que como vos dijiste me gustó, que parece un milagro que la gente, que Sí. todos vengan, y eso está Sí. buenísimo, Va ¿no? a ser en la Facultad de Humanidades y Artes, la mayor parte de las mesas temáticas y demás, pero hay algo que está bueno de este congreso, que lo planteamos desde el inicio. Nosotros somos especialistas, nos dedicamos a estas cosas, y los congresos entre académicos, en donde nos juntamos, discutimos y acostumbrados, demás, eso forma quería parte decir. como de la cosa cotidianidad cotidiana, de nuestro trabajo, pero se armó una especie de agenda ampliada, de programa cultural, que bueno, empieza de hecho el martes con una conferencia que va a dar Esteban Buch, que es un especialista, un musicólogo muy importante, que vive hace más de 30 años en París, que tiene libros muy importantes sobre la relación entre música, poder, política. ¿Cómo me gustaría entrevistarlo? No va a ser posible, ¿no? Va a Debe ser estar difícil muy porque acotados él sus llega tiempos. llega el martes 17, pero se va a quedar hasta el viernes, hasta el viernes 20. Entonces, bueno, A lo mejor podríamos ver. coincidimos. Es un tipo interesantísimo, es toda ¿Él una habla referencia. únicamente francés? o? No, él es argentino. Ah, perfecto. Habla perfectamente español, pero bueno, vive en Francia, trabaja en Francia, es profesor en la École, en la Escuela de Altos Estudios Sí. de Ciencias Sociales, tiene libros muy importantes, él ha Encantaría ganado el poder premio verlo. Conex, realmente es un académico muy importante, y viene el martes, o sea, el día antes de que empiece el Congreso, va a dar una conferencia en el Parque de España sobre la apuesta de Fidelio, la Sí, es ópera de rarísimo, Beethoven. eso Es es buenísimo rarísimo, lo que vamos- él hace, porque sigue Claro. a través del montaje de esa obra en plena dictadura militar, digamos, qué es lo que sucede, ¿no? Con la dictadura, con la imagen internacional, con el montaje de la obra, la representación de la obra. Es muy interesante, ya lo ha hecho con la Orquesta de París en Buenos Aires, lo hizo con la Ópera Bomarzo, tiene cosas que son buenísimas, Sí, tengo recomiendo muchas ganas. mucho, Sí, y sí. es un tipo además, un tipo, digo yo, un profesor, un investigador, que es una referencia en los estudios sobre el tema. Trabajó también sobre la música de Malvinas, sobre música y sexualidad. Él es musicólogo, pero cruza, ¿no? Hace una historia cultural de la música, y es muy interesante. Y Sí, recomiendo sí, porque- mucho, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, al Parque España iré, estoy totalmente convencida que hoy se lo decía a Guillermo Ríos, que me mandó la información y por eso inmediatamente te convocamos. Sí, va a hablar de Fidelio, ¿no? Va a hablar de Fidelio, sí. y su después, conexión, ¿no? sí, No. es muy interesante Sí, no sé el cómo lo planteo hará. que él hace. Es muy creativo además. Y ese mismo día, ese mismo martes, se inaugura una muestra artística en la Facultad de Humanidades, que va a estar montada durante por lo menos una semana. El viernes el Congreso se cierra con una puesta teatral que hace la gente de la Escuela Provincial de Teatro sobre la base de textos de teatro abierto, que fue todo un acontecimiento cultural sí. al final de la dictadura. Claro, ¿te acordás? Entonces se va a hacer en el patio de la facultad, y eso también está bueno, porque otra vez se sale de la lógica de un congreso estrictamente Claro. académico. ¿Y eso qué día va a ser? Eso va a ser el viernes a las 6 de la tarde en el patio de Humanidades. Dame fechas, viernes. Viernes 20 de marzo a las 6 de la bien, tarde. El bien. sábado 21 se hace una proyección especial de la película 1985, organizada por gente que está vinculada con la Comisión de la Memoria del CONICET, en donde participan, digamos, no solo investigadores muy importantes del CONICET, sino personas que estuvieron detenidos desaparecidos. Entonces la idea es poder ampliar, digo, los marcos de un congreso más tradicional, por decirlo así, Dar una apertura académico. diferente. Exactamente, y que haya una agenda cultural en donde, bueno, a lo mejor otros públicos, ¿sí?, salga de los muros de la facultad o de la academia para poder llegar. para poder conectarse con otros espacios, ¿no? Hay presentaciones de libros, hay, bueno, además de mesas temáticas, paneles con especialistas, mesas redondas, etcétera.
otras actividades que están vinculadas con la organización del Congreso, a mí me parece que es una cosa muy interesante, o Claro creo que que será sí. muy interesante. No tengo dudas, no tengo dudas. Vamos a hablar de lo de, así le pasamos a Guillermo Ríos, quien es representante del Parque España, Sí. lo de el Fidelio de Beethoven, un desaparecido entre Alemania y Argentina. Reflexiones sobre la historia cultural de la última dictadura. Entonces, a partir de Fidelio, de la ópera, el doctor Esteban Buch pronunciamos, propone una reflexión sobre los vínculos entre música, política e historia en torno a la última dictadura argentina. Hay que ir a verlo, es profesor de la École de Hautes Études, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, lo digo en castellano, de París, y especialista en las relaciones entre historia, música y poder. Exacto. Y esto va a ser en el túnel del Centro Cultural del Parque de España, que es un lugar bellísimo, como para esta actividad que tiene entrada libre y gratuita, y es el viernes 17. El martes 17. Mira, fíjate, la gacetilla acabó Fíjate Mirá, vos, ¿ves? la errata. Es martes 17 del 3 a las 19 horas en el túnel 4 en el Centro Cultural Parque de España, Bueno, en Sarmiento y El Río. Habrá que avisar que lo está, corrijan. que hay que corregir. Es martes 17, claro, porque me Exactamente. dijiste viernes 20, ¿no? Claro, el Estamos miércoles bien. 18, que es cuando empieza el Congreso, ya en la Facultad de Humanidades. O sea que abre el martes. Abre el martes, las actividades del Congreso en realidad abren el martes. Con sí. esta actividad Sí. bellísima. Bueno, bellísima, vamos a decir interesante, ¿no? Un desaparecido entre Alemania y Argentina. Gabriela, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a visitarnos, que nos cuentes semejante actividad que va a ocurrir aquí en Rosario y que, como vos decís, son tiempos no fáciles para que la gente se traslade y sin embargo ustedes lo han logrado, así que felicitarlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un gusto para mí. Para mí también, por supuesto. Gabriela entonces estuvo con nosotros, Gabriela Águila.